Acá estamos, ¿cómo les va? Bienvenidos al resumen. En este primer bloque me río porque casi tenemos una aparición de un invitado especial que es Richard, que casi aparece con todos ustedes, que es compañero nuestro. Pero bueno, fue una cosa así detrás de cámara para ponerle onda en este viernes, que está súper, súper lindo, que hay mucha información y al que le doy la bienvenida a mi querido compañero que no lo veía hace un montón, a Fabi Walman. ¿Cómo anda, Fabi? ¿Qué tal, Meli? Bien, ¿Todo bien. bien? Todo perfecto, como vos decís. Está muy linda la calle. La verdad que una jornada primaveral, podríamos llegar a Sí, no, decir. no calurosa. No muy calurosa. Bueno, viene en el subte A, que tiene aire acondicionado, con lo Qué cual... bacán. Sí, sí. Ojo los que tienen que tomarse la línea C, esto es información, no funciona. Ahora mismo no está Sí, funcionando. efectivamente, porque No por una hubo medida de un fuerza, incendio. no. No, Oh, hubo un incendio en una de las estaciones y está cancelado el servicio. perfecto. Y Esta es la torre de tránsito. mirá, no, una cosa impresionante, completísima. Por eso te trajimos, mirá, Fabi, Bueno, porque hay bueno. de todo un poco. Y hay de todo un poco en materia política, ¿no? Sí, de todo un poco en materia política, una semana con el regreso del presidente Javier Milei, muchas entrevistas diarias y aquí en la Cámara de Diputados, tanto Martín Menem como la titular del Senado, Victoria Villarruel, que ayer participaron en la reunión de gabinete que presidió Nicolás Posse. De alguna manera, entiendo, afinando la estrategia para lo que se viene con una definición ya que nos brindaron en Casa Rosada temprano a la mañana, que finalmente Javier Milei va a hablar en la Asamblea Legislativa y no hará una puesta en escena similar a la del 10 de diciembre cuando asumió. Por otro lado, bueno, todo lo que tiene que ver con las relaciones con las provincias, con los gobernadores, con los intendentes, con decretos que se están eliminando de fondos fiduciarios esta mañana, que tienen que ver con muchísimas cosas. Si querés después lo vemos, que se anularon directamente por estar justamente, no haber pasado por el Congreso, y un proyecto de alguna manera aquí que tienen algunas cuestiones en danza en la vida política del bloque oficialista junto al PRO, la posibilidad o no cierta de que haya una unidad entre ambos sectores, que es una discusión que viene de larga data, pero que hasta ahora no ha pasado más que de conversaciones a nivel extraoficial. Hablan mucho, nos dicen en Rosada, Macri y Milei, y la posibilidad o no cierta de que haya una unificación del bloque. Por ahora no hay nada en concreto con respecto a esta modificación, Meli. Eso que estabas mencionando vos es un poco lo que veníamos charlando recién con nuestro compañero Martín y más temprano también los escuchaba a María Caferata y al Pato Méndez, a donde la idea es que en tal caso, si hubiera la posibilidad de una alianza un poco más clara entre el PRO y la Libertad Avanza, tal vez no sería ya, ¿no? No sería en el cortísimo plazo, sino que tendría que ser algo que se converse y que vaya más allá de la geolocalización del Congreso, ¿no? Que sea un poco más extensa. Pero bueno, ahora lo seguimos porque tenemos un invitado a quien quiero darle la bienvenida. Desde la provincia de San Juan, saludamos al diputado Peluc. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Buenas tardes ya. Sí, ya buenas tardes, por supuesto. Bueno, a ver, arrancamos por este final, diputado. Bienvenido primero porque no nos conocíamos, es la primera vez que tenemos la oportunidad de charlar, no sé si es la oportunidad que sale, mucho la gusto. primera vez que sale en DTV. Sí, la primera vez. Bueno, espero que sea un buen debut, entonces. Diputado, hablábamos sobre esta idea que empezó a circular, este vínculo que existe entre el presidente Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri y la posibilidad de que se genere un interbloque entre los dos espacios políticos. ¿Cómo se vive esto dentro de la Libertad Avanza? Bueno, en lo personal yo lo veo muy bien. Dentro del bloque alguna vez hemos conversado de una situación que pudiera pasar así y formar un interbloque con los dos bloques sería excelente. Eso quiere decir que se suman voluntades como se sumaron en la segunda vuelta de la elección. Claro. Y que pensamos medianamente similares, no iguales, pero similares. Uh-huh. Digo, porque los dos sectores representamos el cambio en la Argentina.
Entonces, la verdad que lo veo con buenos ojos. Y desde San Juan a mí, en lo personal, yo trabajé muy bien y el equipo nuestro en La Libertad Avanza San Juan trabajó muy bien con el equipo de Patricia Burrich, en la persona de María Eugenia Raberta y en ese equipo. Y defendimos todos los votos en la segunda vuelta y trabajamos muy bien. Así que la verdad que a nosotros nos alimenta. Sí, y de hecho, para sumar esto que está diciendo usted, durante el debate en el recinto por la ley de bases, hubo algunos diputados específicamente del PRO que trabajaron mucho para que la ley pudiera salir. Exactamente, desde el bloque, digo, pasa que la palabra más autorizada es el presidente del bloque, pero desde lo personal observamos unas defensas hacia la ley como si fuera propia, Claro. como que son parte del proyecto, y eso va afianzando vínculos y eso es muy bueno. Digo, cuando vos tenés sectores que quieren este cambio para la Argentina y son personas de bien, como dice el presidente Milei, tenemos que ir en esa dirección. Sí. Y diputado, le quería consultar de cara al periodo que empieza, el periodo ordinario, si usted tiene algún proyecto sobre el que ya está trabajando, le gustaría integrar alguna comisión en particular, si nos puede contar algo más acerca de usted. Bueno, yo vengo de la provincia de San Juan, una provincia productiva y minera, en el cual tenemos mucho para trabajar sobre minería. La ley de bases iba mucho sobre minería y la verdad que estaba contento porque no habían habido observaciones prácticamente en los artículos de minería. Sí. Y la retención que proponía en ese momento, que después se sacó, era un 8% sobre el vino, pero la verdad que nosotros veníamos teniendo, como productor se lo digo, nosotros veníamos teniendo 0% de retención a $1 a 3.80 y pasamos a tener $1 a 8 y pico, y que el 8% no significaba nada, digo, no es que la producción se venía abajo con ese impuesto. Y siempre entendemos que para sacar este país adelante siempre se nos ha pedido colaboración a todos los sectores. El problema es cuando no llega la solución, que es lo que ha venido pasando todos estos años y somos poco creíbles desde la política, pero Javier lo viene llevando muy bien y creo que vamos a llegar a ese cambio que necesita la Argentina. Sí, ¿usted es productor vitivinícola? Si no entendí mal. Sí, Ah, sí, perfecto. sí, sí. Ay, qué rico. Bueno, después nos cuenta, tiene una bodega, ¿qué tiene? Algo Diputado. así, algo así, chiquito, pero lo tenemos. ¿Y cómo es, a ver, para meternos más en detalle al negocio que usted conoce y que usted maneja, cómo son esas producciones regionales? ¿Qué necesita para realmente tener mayor capacidad de poder proyectar su negocio? Porque muchos productores regionales lo que dicen es que lo que les falta es previsibilidad, ¿no? Con esta cuestión de la brecha cambiaria, la posibilidad exportadora, ¿no? Sobre todo del vino. Del vino o de la pasta, que es lo que se exporta. Son dos rubros que se exportan y mucho desde la producción vitivinícola, ¿no? Vos tenés para exportar el vino o la pasta. Para las dos O el cosas, mosto. la pasta de uva. Ah, la pasa, no lo entendía. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. La pasa de uva. Muchos productores vitivinícolas tienen varietales que hacen más a la pasa que al vino y son los dos rubros más fuertes que tenemos de San Juan, de la vitivinicultura. Sí. Es cierto que no haya previsibilidad hace que nosotros tengamos que estar sacando cuenta todos los días. Claro. Y que dependemos mucho del clima y del agua, principalmente del agua. Nosotros estamos viviendo una época de sequía grande en San Juan y eso hace y obliga a los productores a tener que poner otro sistema de riego como el goteo para que nos alcance el agua, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Y después desde lo vitivinícola, la verdad que nosotros no tenemos una ley como la yerba mate, que cuando sube en góndola $1, sube $1 en el producto. Claro. Entonces, eso a nosotros no lo tenemos que estar peleando día a día.
y para eso necesitamos muy buenos representantes en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, o lo tenemos que liberar y manejar nosotros. Claro. Y específicamente en San Juan, ¿cuál es la uva que más se trabaja? Y hay vinos varietales muy buenos, como Cabernet, tenés Torrontés, para pasa tenés también el Torrontés, tenés la cereza, tenés muchas variedades que hacen a un buen vino, como el Cabernet, que tiene muchos premios en San Juan, ¿no? Ajá, y mucho potencial exportador también. Y, diputado... Sí. Pero nosotros somos, disculpame que te interrumpa, sí. Nosotros somos el 23% de la producción vitivinícola del país. Lo más grande en cantidad lo tiene Mendoza, por eso siempre... el vino nuestro es más rico porque viene en envase chico. El de ellos es envase bueno, lo voy a tener grande. que probar. Lo voy a tener que probar, diputado. Pero Después me dice cuál es ningún problema. la marca, la etiqueta. No sé si lo puedo conseguir acá en Buenos Aires. ¿Usted me avisa o en tal caso, si usted quisiera, me manda uno? Pero bueno, eso... No, nosotros le vamos a mandar para que después usted comente. A mí me parece muy bien, ¿o no, Fabi? Me parece muy bien que lo adecuado, ¿no? Claro. Es todo... Poner en valor, y todo trabajo periodístico, no va a pensar el diputado que solo gusto por supuesto, por la bebida. No. Pero mire, a nosotros nos enseñaron nuestros abuelos, que son los que vienen desde con este sistema de empresa, porque yo lo heredé de mi papá, pero mi papá de su papá. Sí. Siempre había que catar. Totalmente. Un whiskycito, lo que sea, había que catarlo. Si no, es como que no sabíamos de qué hablar. Claro, totalmente. Y aparte nosotros los periodistas hacemos trabajo territorial, usted sabe. No es que me guste, es que lo tengo que hacer porque es parte del trabajo. No. Pero porque es parte del trabajo, totalmente. Claro. Diputado, y lo último, muy, muy cortito ya para despedirlo, ¿qué año parlamentario se imagina? ¿Se imagina un año lento, pausado, un año con posibilidad de que salgan muchos proyectos? Digamos, en términos muy generales y ya a modo de síntesis para terminar la entrevista. Nosotros para poder cambiar la Argentina necesitamos un año intenso parlamentario. No sé si es lo que se va a dar, pero es lo que necesitamos. Necesitamos cambiar muchas normas y establecer políticas de Estado, que venga quien venga, no se cambie, para poder ser creíble. El problema de este país es credibilidad. Nosotros cambiamos los sistemas comerciales en el mundo, cada presidente que llega lo hace a su manera. Bien, le agradecemos mucho este contacto, fue muy amable por atendernos, diputado. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Que tenga lindo fin de semana. El diputado José Asad Peluc de la provincia de San Juan, y ahora también aprendimos productor vitivinícola. ¿Cómo te cabe un cabernet para este viernes? Para este fin de semana vendría pipí cucú, como diría. Extraordinario. Sí, absolutamente. Hablando de extraordinario, no podemos dejar de pasar el dato de que finalmente las sesiones extraordinarias terminaron. Exacto. Sin ningún tipo Parece de proyecto Pancho Ibáñez aprobado. vinculando las palabras así tan rápido. ¿Viste? ¿Cómo que parezco? Pancho Ibáñez. Ah, mira. ¿Viste Nunca que me habían decía, es como un todo halago. tiene, claro, Lo tengo como un obvio. halago. No, pero por supuesto. No tengo ninguna aventura yo para... ¿Viste que Pancho te agarraba toda la palabra claro. flotando y te iba como hilvanando los otros temas? Digamos, sería como un cadáver exquisito más sofisticado. Claro, Si así que bueno, vos te valiste la palabra extraordinario para decir que, claro, efectivamente ayer terminó el periodo extraordinario. Sí, y bueno, por supuesto, también lo dijo ayer el vocero Manuel Adorni, no se iban a prorrogar. Ahora, como todos sabemos, se aguarda entonces el inicio de sesiones y el discurso que se va a dar el presidente Javier Milei allí frente a la Asamblea Legislativa. ¿En qué condiciones? ¿Desde qué lugar? El análisis previo a lo que se viene. ¿Y qué va a anunciar, no? Bueno, hoy ya anunciaron, como dijimos, la quita de una cantidad de fondos fiduciarios que estaban dirigidos a sostener un montón de actividades. De aquí al 1 de marzo entiendo que va a haber otros DNU también, por ejemplo, relacionado con el Inca, Meli. O sea, van a eliminar los fondos del Inca. Y algunas otras cuestiones más en una semana en la cual el presidente Milei va a tener 3 viajes por lo menos, 2 viajes por lo menos, uno a la provincia de Corrientes el próximo lunes, luego va a viajar a un congreso
de los conservadores a nivel mundial en los Estados Unidos, en el cual la intención era que se cruzara con Donald Trump, pero tienen horarios distintos. No, porque, creo que no va a ser posible que efectivamente exista esa posibilidad. En Estados Unidos están en un año electoral. Sí, claro, pero esto es un congreso que no tiene que ver específicamente con las elecciones o las primarias de los republicanos o los demócratas, sino como un evento que congrega a los pares ideológicos de Milei de todo el mundo. ¿Okay? Claro, sí. Y ahí exponía a Donald Trump, va a estar también creo que Abascal, Meloni. de España. Meloni no sé si va a estar, pero más allá de eso, en principio se iba el miércoles 21, volvía el 24 y a su vuelta ya lo dio la noticia la Embajada Norteamericana y el Departamento de Estado. Va a venir acá a la Argentina el secretario de Estado, estamos hablando de Antony Blinken, que va a estar con Javier Milei en la Casa Rosada luego de pasar por Brasil y ver a Lula. Y allí, según nos anticiparon hoy, en Casa Rosada va a llegar Blinken con un regalito. ¿De qué índole? Si es monetaria, si es ayuda específica en algunos rubros. Pero vos no le trae un whisky, le trae no es algo personal. No es algo personal. Es algún beneficio para el país. Algo del free shop tampoco. No creo que tenga tiempo para pasar por el free shop Blinken. No. Así que va a tener una semana previa movida, más todas las cuestiones ligadas a justamente DNU que se van a hacer visibles. Hoy una medida buena, hay que decirlo, este aumento de la canasta escolar que pasó de 17.000 pesos a 70.000 para los beneficiarios de la UH, es realmente importante y creo que no son los únicos que en estos momentos están necesitando una ayuda de esta naturaleza. Los diputados socialistas, Esteban Paulón y la diputada Mónica Fein, presentaron un proyecto del cual te voy a hablar dentro de un rato, que está justamente asociada a la posibilidad de incrementar las AUH, las asignaciones por embarazo, las jubilaciones, las pensiones, pero eso seguramente Eva nos va a decir cuándo lo vamos a La que manda es ella. Ella es la que manda. Ella es la que manda. Así que estamos a sus órdenes. Recién hablábamos de la diputada Margarita Stolbizer. Interesante porque ahora vamos a repasar la entrevista que le hicieron nuestros compañeros. La diputada Stolbizer, digamos, si mal no recuerdo, en el plenario de comisiones, entre otras cosas, lo que señaló es que había habido muchos aspectos interesantes para recuperar de la ley de bases, pero que resultaba una ley muy extensa, muy pretenciosa, que tocaba distintos aspectos de la vida cotidiana y que en el tiempo en el que se pretendía analizarla y tratarla resultaba insuficiente, que era un debate que debiera haberse dado con mayor cantidad de comisiones habilitadas, con mayor cantidad de tiempo posible para poder dar un análisis justo, sobre todo en algunas cosas que, por ejemplo, ella decía, las PASO, la cuestión de la reforma o los aspectos que se pretendían modificar del sistema electoral. Todas cosas que son atendibles, que son importantes, que es el año para que sucedan, pero por ahí no era la forma, no era dentro de esta ley de bases, o mezclar algunas cuestiones que resultaban muy, muy urgentes y otras que por ahí uno no terminaba, decía la diputada, de entender por qué estaban incluidas en esta ley de bases, como las modificaciones a los clubes de fútbol. Bueno, en realidad, interesante lo que va a decir, escúchenla, porque, entre otras cosas, lo que ella dice tiene que ver con, más allá de lo que pase con la ley de bases, en general, cuáles son aquellas leyes que luego tienen mayor volumen político cuando pasan por el Congreso. ¿Cuál es la diferencia entre una ley que es ampliamente debatida y luego acompañada en el recinto a las leyes que salen con los números justos, ¿no? No es lo mismo el impacto para la política, pero también para la vida, en definitiva, social, que esa ley pretende subsanar en algún sentido alguna cuestión que antes no estaba resuelta. Bueno, no es lo mismo que aparezca o que vea la luz en un escenario o en el otro. Pero escúchenla.
Sí, nuestro bloque tiene, digamos, una gran diversidad en su componente, pero la verdad es que pese a estas diversidades hemos encontrado puntos en común que tienen que ver con lo institucional, con la vigencia de la Constitución, con preservar estos valores centrales, aun cuando tengamos alguna mirada distinta respecto de algún punto. Pero sobre todo lo que queremos, en línea de lo que les decía antes también, es no quedar entrampados en esta reedición de una grieta que tanto daño le hace a la Argentina, este tironeo de los de un extremo y el otro, y nosotros nos hemos sentado, simbólicamente incluso en el recinto, en el medio, para decir lo que queremos es aportar moderación, equilibrio, porque las grietas en estos términos sirven para ganar elecciones, para hacer campaña, pero al país le va muy mal. El país no puede seguir pensando en un Congreso que apruebe leyes con la mitad de las cámaras, con el número ajustado, contando a ver si se consiguen. Hay que realmente construir consensos para que la normativa que el país tenga, la que ofrezca, por ejemplo, para alguien que quiere invertir, sean certeza, sea previsibilidad. No vamos a tener inversiones si no generamos estos incentivos que es la previsibilidad y la seguridad jurídica que quiere alguien que va a poner plata en algún lado. Y eso no lo da un Congreso partido en dos o un país partido en dos. Nuestro bloque busca justamente construir esos puntos de equilibrio en esa balanza. Bueno, un partido, el que integra Margarita Stolbizer, que está conformado por diputados que vienen de distintas expresiones políticas y que ha jugado un rol muy importante. Sí, estamos hablando del GEN, que forma parte de Hacemos Coalición Federal. Allí las expresiones son ideológicas. Tenés desde Nicolás Massot, que estuvo con Mauricio Macri en unas espadas, o Miguel Pichetto, que fue funcionario de Cristina, luego de Macri, candidato a vicepresidente, y también los socialistas, como te decía hace un ratito, ¿no? Así que ese arco y abanico, que prácticamente yo lo veo en un recorrido de 180 grados, tiene algunas discusiones internas, algunos debates, algunos estuvieron en contra netamente de la ley de bases, como el caso de los socialistas, otros insistieron denodadamente para que se apoye, como Miguel Pichetto. Habrá que ver cómo evoluciona a lo largo del año y en un momento en el cual hay que estudiar y ver con lupa específicamente, Meli, qué pasa con cada uno de los gobernadores en esta situación. Bueno, gran tema el que vos traes, porque también hablábamos de eso con Martín hace un ratito. Da la sensación que, por un lado, las declaraciones que hace el presidente Milei con el gobernador Yarlora, parece que, digamos, lejos de querer apaciguar, era todo lo contrario, pero que después la sensación es que también iba a armar algunos viajes para algunas provincias y que entonces ahí medio como que la onda era tratar de tener una especie de sesión, claro, ya que lo había mandado a Yarlora al psicólogo, era tener una especie de terapia de pareja con algún gobernador, no sé. Bueno, de hecho, Guillermo Franco, el ministro del Interior, va a viajar el próximo martes a la provincia de Salta y según nos decían hoy a la mañana, seguramente, además de conversar con el gobernador Sáenz, a quien ya llamó y tildó de traidor el presidente Javier Milei, haga lo propio quizá con el misionero Pasalacqua, con algún otro ministro del norte argentino. Mientras tanto, Milei estará el lunes en Corrientes y no se espera un encuentro formal con el radical Valdés, pero sí algún cruce o alguna, como se llama habitualmente, alguna foto de pasillo, no que vaya a visitarlo a la Casa de Gobierno. Muy fuertes también las declaraciones del exdiputado Nacho Torres, el actual gobernador de Chubut, y centrados en el tema que estuvo circulando ayer en las redes y que pisó fuerte, que tiene que ver con, de alguna manera, el ataque que podríamos decirlo, o las palabras que le dedicó Javier Milei a la cantante y productora Lali Espósito. Hoy trataron de alguna manera de bajar el tono en Casa Rosada. Y ella también salió en las redes. Y ella le respondió invitándolo a su show. Sí. Vamos los dos. Pero también. Sí, vamos, yo no tengo ningún problema. Yo no la vi nunca en vivo. Es una experiencia directo, vivo no la vi nunca. Pero lo que decía Dorni hoy, que Richard viene. Así, Richard, sí. Vamos juntos. Bueno, escúchame, Fabi, mientras armamos estos planes de fin de semana, yo me tengo que ir yendo.
Bueno, vos te quedás. yo me quedo. Ahora te buscamos algún compañerito. reemplazante, ok. Ahora viene Fer Frakelli, por supuesto. Y me quiero despedir con ustedes, que tengan un hermoso fin de semana. Para vos también, Fabi. Gracias. Me encantó Igualmente, volver a verte. igualmente, Que Meli. descansen, que disfruten, pues se viene una semana con todo. Que estén muy bien, que tengan lindo fin de, pero quédense en el resumen porque continúa. La que se va soy yo. Chau. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Ellos son tu voz en la segunda edición. TTV, el periodismo en el Congreso. Ayer me compré. Muy bien, regresamos acá. aquí a el resumen por DTV, el resumen por Diputados Televisión, en el cierre de esta semana, en la cual quedaron, por lo menos como información importante, destacada, primero que finalizó el periodo de sesiones extraordinarias. Desde ayer ya finalizaron lo que es la autorización del Poder Ejecutivo a debatir diferentes temas habilitados por el propio presidente de la Nación a este Congreso Nacional, tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados. Y por el otro lado también lo que se confirmó esta semana es la presencia del presidente Javier Milei el próximo 1 de marzo en la inauguración del periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Señor Fabián Wallman, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué dice Fernando? Buenas tardes. Muy Fratelli. bien, acá Bien. tomamos la posta nosotros. Bueno, me alegra esta carrera de 100 metros o 1 hora y media, como usted quiera y prefiera llamarle. Efectivamente, como vos bien decís, confirmaron en Casa Rosada, lo charlábamos recién hace instantes con Melina, que el presidente Javier Milei va a adoptar otra postura. La cuestión, el interrogante más grande en estos momentos acerca de esa fecha corre por cuenta de qué tipo de discurso va a dar aquí en el Congreso. Es sabido que desde sectores de los diputados de La Libertad Avanza le han pedido al presidente de alguna manera que trate de conciliar más con la oposición, porque ellos se ven afectados en su tarea legislativa. Por otro lado, si habrá definición o no definitiva de una unidad en un solo bloque entre La Libertad Avanza y el PRO. Recién el diputado sanjuanino Pócar nos decía cuando estaba Melina que él veía con buenos ojos esa alianza. Y preguntando esta mañana estuvo Alberto Venegas Lynch en Casa Rosada para informar de una actividad que realizará el 21 de junio el presidente Javier Milei en Europa acerca de la posibilidad de que, por ejemplo, Ritondo sea el titular del bloque. En caso de que efectivamente se llegue a una simbiosis entre las dos fuerzas, él dijo sí, por supuesto, creo que estaría bien, tiene la capacidad y la historia y el recorrido político como para llevar adelante esa tarea, Fernando. Bueno, ahí están los análisis, la situación en definitiva que se genera a partir de lo que dejó la imposibilidad para el oficialismo de tener aprobado el proyecto de ley de bases, porque a partir de haber retirado la iniciativa del recinto, haberla enviado nuevamente a comisión y prácticamente esperar ahora empezar a ingresar algunos proyectos que van a reemplazar a la totalidad de la ley bases que había enviado el presidente de la Nación, empezaron a cambiar en parte las estrategias políticas y las estrategias parlamentarias del oficialismo o del gobierno nacional aquí en este Congreso Nacional. Y si hay expectativas para el 1 de marzo respecto a cómo será el discurso, también nosotros en nuestra casa, en Diputados Televisión, tenemos expectativas para el próximo lunes. ¿Por qué? Porque el próximo lunes a las 6 de la tarde vamos a estrenar Incluidos. Arelis Pieve es la conductora del programa. Arelis, gracias por visitarnos nuevamente y ya a partir del lunes te vamos a pasar la posta. Bueno, gracias porque diste la primicia. El lunes a las 18 será la primera edición de Incluidos, Noticias sin Límites, donde la verdad para mí es un orgullo y un honor poder estar en este lugar, que fue el lugar que además me recibió cuando yo apenas ingresé al Congreso, en otras tareas, en otras actividades, con otras responsabilidades, y que hoy me convoquen para conducir un espacio informativo donde vamos a continuar con la línea del canal, que es dar información parlamentaria en primer término, y luego tal vez se vayan incorporando otro tipo de información, pero en principio es información parlamentaria.
y que voy a estar acompañada en ese espacio por una persona sorda como es Alejandro Makotrinsky, pues para mí es un honor porque es ampliar además el público al que va dirigido un espacio informativo. O sea, ya no es solamente el público en general, sino que toda la comunidad sorda va a poder acceder a la información a través de ese espacio. Sí. Desde ese lugar, preguntarte qué significa justamente para la comunidad el hecho de que dos personas con estas características, con esta, digamos, en tu caso, el tema de la visión, en el caso de tu compañero, el tema de la audición, estén al frente de un programa y en qué lugar pone los derechos de las personas con discapacidades diferentes. Bien, yo creo que para la comunidad de personas con discapacidad siempre es un paso más, o sea, poder sumar una actividad más que se visibilice la discapacidad siempre va a ser un avance y sobre todo en este caso que es de una manera muy concreta ejercer nuestros derechos, ¿no? El derecho laboral, porque estamos cumpliendo con una tarea, con un trabajo dentro de una casa que por suerte tiene la política de incorporación o de inclusión laboral de personas con discapacidad, pero que se vea en una pantalla es como que muy concreto, muy preciso y muy directo para que todo el público lo pueda ver y lo pueda disfrutar y que pueda sentir cómo ese espacio informativo va a ser exactamente en las mismas condiciones que el resto de los espacios que tiene el canal. Va a contar con su producción, con sus rutinas, con todas las especificidades de que tiene un espacio informativo. Entonces, bueno, empezar a ver cómo dos personas con discapacidad, que además existe el mito que existe la barrera comunicacional entre los dos, porque él es sordo y yo soy ciega, o sea, él se va a comunicar en lengua de señas, yo no puedo ver su lengua de señas y él a mí no me puede escuchar. Y sin embargo, vamos a tener el apoyo de un intérprete de lengua de señas que va a superar esa barrera y que nos va a permitir estar comunicados y estar conectados. Creo que es un gran avance, creo que es una innovación. Para nosotros, además, eso que decía, es un orgullo y un honor que nos hayan convocado para cumplir con esta tarea y el compromiso y la responsabilidad que estamos poniendo en esto, pues creo que es la que tiene cualquier otro trabajador en su tarea que le da además una gran satisfacción, por lo menos claro. Para mí Es así, sin lugar a dudas, Arelis, porque además en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, los medios en general, televisión abierta, televisión por cable, cualquier medio de comunicación, lo que van a hacer ustedes, tanto Alejandro como vos, es marcar también un antecedente importante, por lo menos en la República Argentina. Sí, y yo creo que a nivel regional también, y me animaría a decir a nivel del mundo, porque de que hay periodistas sordos, es verdad que existen, hay periodistas ciegos, muchísimos. Ahora, con la responsabilidad de conducir una persona ciega y una persona sorda al mismo tiempo, no creo que haya sucedido antes. Y desde ese lugar, que claro, ustedes habrán venido trabajando, habrán venido de alguna manera preparando. ¿Cómo es la cocina de un programa? ¿Qué es lo que sentís cuando estás sentada aquí en el mismo lugar que estamos nosotros? ¿Y cómo es la comunicación en el minuto a minuto, en el segundo a segundo? Sí, desde que nos sentamos a conversar sobre el espacio, bueno, fue justamente empezar a alinear cómo nos íbamos a comunicar, empezar a entrenar un poco, hacer un poco de ejercitación de cómo iba a suceder esto, hacer como uno dice, como que jugando a que ya era en vivo. Pero me parece que el estar alineados los dos y enfocarnos en que el trabajo salga bien ha sido una gran ayuda. Esta necesidad o este gusto por crecer profesionalmente de los dos también es un ingrediente muy importante para asumir esta responsabilidad, y agradeciendo la confianza desde el director, todo el equipo de producción, los camarógrafos, los compañeros de utilería. O sea, la verdad es que como además nos conocen a los dos, el empeño y la alegría que han puesto en esto, estoy sumamente agradecida porque eso también es un ingrediente de motivación muy, muy importante.
Sí, y además la motivación que ustedes le están dando al resto de los que integramos Diputados Televisión. Y a partir del lunes, cuando empiecen ya con el programa, cuando empiecen con Incluidos, la motivación que le van a dar al resto de la sociedad. Porque ese hecho que, más allá de cualquier discapacidad, ustedes demostraron que no hay barreras que tengan que poner límites a las ideas, a los sueños que tiene una persona, en este caso dos personas que son personas también del ambiente de la comunicación. Y a veces esas barreras no solo uno puede pensar que las tienen personas con discapacidad, sino también gente que no tiene ninguna discapacidad y también puede pensar que tiene barreras. Exacto, sí. Yo espero que cambiemos esas creencias limitantes que a veces nos hacen quedarnos en un lugar y no nos invitan a movernos de ahí y a abrir oportunidades. Y yo creo que eso sí va a suceder con este programa, empezar a poner ese granito de arena en el pensamiento de los otros, cómo podemos hacer cambios, cómo podemos abrir oportunidades para otros. Y como bien dices tú, no solo para las personas con discapacidad, sino para cualquier otra persona que pueda decir, bueno, si Alejandro y Arelis han podido lograr esto, a ver, ¿qué meta me pongo? ¿Qué desafío me pongo para alcanzar? Más allá de esto, ¿por qué no le contás a la audiencia de Diputados TV cuál es la tarea que vos desempeñás y por qué te sentís capacitada efectivamente para llevar un programa de tono político? Porque entiendo que van a seguir la misma línea que nosotros hacemos habitualmente, acomodándose con el tiempo. En un principio serán noticias, después quizás hagan entrevistas, pero ¿qué es lo que haces en tu rutina diaria para la Cámara de Diputados? Bueno, yo en la Cámara estoy ahora adscrita al área de cultura, museo, en la subdirección de museo. Creo que el hecho de estar en una casa política, todos los que estamos acá adentro, estamos imbuidos de ese espíritu, de qué es lo que está sucediendo, de la cotidianidad de la Cámara, de lo que sucede en nuestras sesiones, en nuestras comisiones. Pero además eso, al estar en la subdirección de museos, si bien es otro sector que atiende más la parte cultural, estamos todo el tiempo interactuando con el resto de los compañeros, con los diputados, con lo que está sucediendo en la casa. Todas las propuestas tienen, por más que sean culturales, tienen que ver con las propuestas que traen los diputados a nuestro sector. Y yo creo que es eso, el estar informada de lo que está sucediendo acá adentro también nos lleva a estar informados de lo que sucede en el afuera, en la política. Y creo que también me sumó mucho los 4 años que trabajé aquí en Diputados en distintos sectores. Yo entré como estenotipista, que la idea era subtitular todos los programas que salían en vivo acá en el canal. Pero al final, bueno, nos faltó un equipo, teníamos la máquina de estenotipia, yo traía el entrenamiento. De hecho, cuando yo ingreso hago como una especie de mini concurso, nos presentamos 2 personas. Finalmente quedé yo por tener la velocidad que se necesitaba para escribir. Pero bueno, al final después cumplí otro tipo de tareas. Fui asistente de producción en alguno de los programas que estaba acá, hasta que luego me paso al sector de cultura. Necesitaban una persona que hiciera la parte de asistente en la investigación, que es básicamente buscar en las redes, en internet, en libros, material para sumar a lo que son las muestras, las exposiciones o de repente biografías de artistas. O nosotros tenemos ahora el espacio de la página web. La página web tiene todo lo que es el patrimonio en pinturas, cuadros, dibujos, grabados, etcétera, de la Cámara. Y entonces, bueno, es un poco traer la información para alimentar esa página web. Ahí es donde yo participo particularmente. Y bueno, cuando me convocaron a este proyecto, me gustó y acepté sumarme y colaborar desde mi lugar de cultura, pero venir a colaborar en Diputados TV. También colaboro en el jardín cuando se hacen actividades para que los chicos entiendan y comprendan lo que es el sistema Braille o la lengua de señas u otras estrategias y herramientas que usamos las personas con discapacidad. También suelo sumarme a todas las actividades de entrenamiento para el trato adecuado para personas con discapacidad, bien sea para nuestros compañeros de la casa como para personas que vienen de afuera. Por ejemplo, participamos con el gremio de trenes o hemos ido a escuelas, hemos ido a otros municipios a dar también cursos sobre discapacidad.
A mí me encanta, así que a todo lo que me llaman me sumo. Bueno, una intensa actividad, Arelis, que tenés en esta Cámara de Diputados y a partir, decilo vos directamente, a partir del lunes que vamos a tener. Bueno, los esperamos a todos a partir del lunes a las 18 para que nos acompañen en la apertura, en el primer programa de Incluidos, Noticias Sin Límites. Gracias, Arelis, y lo mejor. Gracias. Suerte, Gracias. suerte. Arelis Pieve, conductora de Incluidos a partir del lunes 18 horas por esta pantalla, por Diputados Televisión. Y con Diputados Televisión, quien habló también analizando la situación política y la situación parlamentaria fue el diputado Pedro Galimberti de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos de esta manera. Desde el bloque radical, en realidad algunos de los integrantes del bloque habríamos pedido allá por mediados de enero, ya mediante nota al presidente de la Cámara, Martín Menem, la conformación de la bicameral vinculada a los decretos de necesidad de urgencia para llevar adelante la tarea que le corresponde, y obviamente sabiendo que hay algunas cuestiones que vienen pendientes del gobierno de Alberto Fernández, más lo que se suma con el decreto 70/23 que ha sido emitido por el gobierno del presidente Milei. Así que eso, que en definitiva se ponga a trabajar la comisión y que comience a evaluar los decretos de necesidad de urgencia, que es lo que en definitiva prescribe la normativa vigente. Pedro, ya sin duda se empieza a pensar en lo que va a ser este periodo de sesiones ordinarias. Sin dudas también se empiezan a generar expectativas en torno al mensaje que pueda llegar a dar el presidente de la Nación, Javier Milei, ante el Congreso de la Nación. ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, ser sincero, a mí me parece que sería una buena oportunidad de que el presidente nos cuente cuál es el plan de estabilización que en materia económica pretende llevar adelante, porque uno vislumbra un poco a través de la práctica y de la experiencia política legislativa por dónde quiere ir el gobierno nacional, pero tanto en lo que ha sido el propio decreto de necesidad y urgencia número 70 como la ley base, nosotros no hemos tenido la oportunidad de que concurra al Congreso el ministro de Economía, el jefe de gabinete de ministros, que en definitiva serían quienes nos podrían explicar un poco mejor por dónde piensa ir el gobierno. A partir de esto, mi expectativa sería que el 1 de marzo el presidente vaya, obviamente que dentro de lo que es la normativa prevista en la Constitución, cuente cuál es el estado de situación que tiene la Argentina y que por otro lado nos cuente qué es lo que está previendo para este año que se viene. Quiero recordar en este sentido, que no es un tema menor, no se ha discutido en el Congreso de la Nación el presupuesto para el año 2024. Pero esas son mis expectativas. La verdad es que, ojalá y me equivoque, creo que en la realidad va a ser mucho menos lo que va a acontecer el 1 de marzo. Lo cierto es que a partir de allí comienza el periodo de sesiones ordinarias, nosotros tenemos que aprovechar eso, tanto en lo que tiene que ver con un proyecto importante desde el punto de vista de lo que pretende el gobierno, que es la ley bases, pero también con el propio decreto de necesidad de urgencia. Advierto yo en esto que tanto desde el Ejecutivo como desde diferentes bloques que integramos el Congreso puede haber algunas leyes con contenido similar o en materias similares, aunque el contenido no sea igual, que nos van a llevar a una discusión, a un desguace, entre comillas, en los hechos de estos dos proyectos de ley que ha presentado en su momento el proyecto de ley y el decreto que ha presentado en su momento el Ejecutivo Nacional. Bueno, ahí estaba Pedro Galimberti, diputado por la Unión Cívica Radical, por la provincia de Entre Ríos. El radicalismo también está en un debate interno permanente respecto a el acompañamiento total o en parte para la discusión tanto de lo que fue la propuesta como denominada Ley Bases que envió el Poder Ejecutivo y también con el decreto de necesidad de urgencia. Esas diferencias internas, más allá de la discusión interna, también se vio reflejada en el momento en el cual se votó, tanto en general como los 6 artículos en particular, las diferentes posturas que se mostró desde el arco de la Unión Cívica Radical.
Señorita Lourdes López, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? Bueno, Muy bien, saludarte, buenas Fer, tardes. saludarlo por supuesto a Fabi también, y a toda la audiencia que se va aprendiendo ya a Diputados TV, porque hay mucho. Más allá que fue una semana bastante breve en lo que días hábiles respecta, me parece que mucho también se va encaminando después de que haya finalizado el periodo de sesiones extraordinarias, que finalmente no se prorrogó, y también una semana en la que el presidente Javier Milei volvió, ¿no?, de su viaje también de visita al Papa y visita a Israel para, bueno, hacer cierto tipo de declaraciones sobre más o menos dar un panorama de lo que iba a ser el mes de marzo y, por supuesto, muy relacionado al trabajo dentro del Congreso, que era por ahí la pregunta o la expectativa, no solamente, y lo venimos hablando mucho, de qué es lo que quedó para adentro, puertas adentro del oficialismo después de la, en este caso, no sanción de la ley bases, sino también cómo se va a configurar el mismo bloque junto con los demás bloques dialoguistas, si va a haber finalmente un acercamiento con el PRO y cómo se van a ir delimitando, en este caso, algunos proyectos de ley que pueden irse sacando por ahí de ley bases para, bueno, en este caso, enviar nuevos proyectos a tratar en comisión. Bueno, hay temas que se van a ir resolviendo con el tiempo, que tienen que ver, por ejemplo, el acercamiento entre la Libertad Avanza y el PRO, me parece, cuando se esté llegando más al 15 de marzo, cuando el PRO defina las autoridades, o después del 15 de marzo, una vez que ya estén electas, ¿no?, las autoridades del PRO a nivel nacional, porque ahí hay también una discusión interna política entre sectores de Mauricio Macri y sectores de Patricia Bullrich. Galimberti recién hablaba de la posibilidad, y algo que también se deslizó en varias reuniones del oficialismo aquí en la Cámara de Diputados, en reuniones de bloque, la reunión del bloque que encabeza Oscar Sago, respecto a reemplazar con diferentes proyectos lo que fue la ley bases que envió Javier Milei al Parlamento Nacional. Julio Moreno Ovalle es el diputado de la Libertad Avanza por la provincia de Salta. Presentó en las últimas horas ya un proyecto de ley con su firma, donde prácticamente es una copia tal cual, una copia espejo de lo que fue el capítulo fiscal de la ley de bases. Bien. Y ya está presentado en esta Cámara de Diputados de la Nación, donde se habla de moratoria, donde se habla de impuesto a los bienes personales. El famoso impuesto país también, que, bueno, es reclamado. No está ahí, ¿No pero, está ahí? pero sí está dentro de lo que tiene que ver con diferentes reformas. El blanqueo, que también, el blanqueo, ahí se habla. Ganancias también estaba ahí. Y en parte de ganancias también. Y además, digamos, no es un tema menor, también recordar que esta semana, creo que fue el día de ayer, jueves o el miércoles a última hora, Martín Menem, el presidente de la Cámara, le dirigió una carta al titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamándole que elimine uno de los 4 diputados propuestos por el ex Frente de Todos para conformar la comisión de DN, que va bicameral parlamentaria, que debería analizar el DNU 7030, porque según la presidencia de la Cámara le corresponden solamente 3 miembros. Expone en este documento que tiene el 38% de los diputados y de acuerdo a eso le corresponden 3,08 legisladores dentro de la comisión, y que si él no define, o el bloque de Unión por la Patria no define quién queda afuera, la medida la va a llevar adelante el propio Martín Menem. Así que ese es un tema... Qué fuerte que hay eso, ¿no? El hecho de también de... Sí, de alguna manera... sí, además hay una discusión ahí que la viene llevando más aguerridamente, si vos querés, Lourdes, en el Senado, donde también exigieron los radicales la conformación de la comisión bicameral, pero ahí el que de alguna manera pone un alto y plantea una disidencia es Unión por la Patria, señalando que ya pasaron los días para que la comisión bicameral se expida y se conforme y se puede tratar directamente en el Senado. Bueno. Así que habrá que ver cómo es que sigue esa situación. Bueno, vamos a ver enseguida. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en el resumen para regresar y seguir hablando de estos temas. ¿Qué pasa con el DNU, el futuro del mismo y las actividades que vienen en esta Cámara de Diputados previo al 1 de marzo, que va a ser el día en el cual se inaugure un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso? Pausa. Esto es el resumen por aquí, por Diputados Televisión.
¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Muy bien, retomamos último tramo del resumen por aquí por DTV, el resumen por Diputados Televisión, en este día viernes en el cual, mientras se espera que empiece el periodo de sesiones ordinarias para la apertura en el cual empiezan a discutirse los proyectos de los diputados, de los senadores y también del Poder Ejecutivo Nacional, donde se abre totalmente la puerta del Congreso Nacional, ya estamos en un clima en el cual empezamos a ver diferentes proyectos que van presentando los legisladores nacionales. Hablábamos recién del proyecto presentado por Julio Moreno Valle, que tiene que ver con plantear mediante un nuevo proyecto de ley lo que fue el capítulo fiscal del proyecto de ley de bases que envió Javier Milei a este Congreso Nacional. Pero Fabi, vamos a hablar de otros proyectos que tienen que ver con fortalecimiento, ayudas para los sectores más necesitados, ¿no? En definitiva. Así es, Fer, porque indudablemente lo que está en juego todos los días es la depreciación del peso, como acostumbra decir el presidente Javier Milei, y salarios y sueldos que se ven afectados día a día por las subas constantes de los servicios, de los alimentos, en el caso de los que van a concurrir a clase, de la canasta escolar, de la nafta, y esto de alguna manera ataca el bolsillo fundamentalmente de los más postergados que necesitan algún tipo de recomposición. Esta recomposición que el gobierno viene alentando fundamentalmente hacia parte de su discurso, los niños, que es el sector que entienden que está más desprotegido, y desde ese punto de vista, la medida del día de hoy de aumentar la canasta escolar, llevándola a 70.000 pesos de los 17.000 anteriores, para los que reciben una asignación universal por hijo, y hasta los más de edad de 18 años. Pero hablábamos hace un ratito con Melina del bloque Hacemos Coalición Federal, integrado por sectores muy heterogéneos que están bajo en este momento la batuta de Miguel Pichetto, pero que tienen un recorrido y un arco ideológico muy amplio que va desde Miguel Mazot, a otrora espada importante de Mauricio Macri, hasta el socialismo. Y del socialismo es de lo que vamos a hablar, porque los dos diputados santafesinos, Mónica Fein y Esteban Paulón, que votaron en contra de la ley de bases, han acercado justamente un proyecto que pretende una suba del 30% para los beneficios previsionales, equivalentes hasta 2 jubilaciones mínimas, que dicen que fueron recortados la cifra es realmente bastante dura, 43% por efecto de la licuadora, dicen, y la motosierra del presidente, utilizando los términos que coloquialmente usa el titular del Ejecutivo para definir de qué manera está de alguna manera achicando el Estado y disminuyendo el poder de compra de los salarios, porque licuadora, en definitiva, a lo que se recibe, se está refiriendo es que está de alguna manera disminuyendo, achicando lo que es el salario de cada uno de nosotros. Vamos a la próxima placa. El proyecto dice que el Estado debe hacer los esfuerzos para responder en forma prioritaria a las contingencias sociales, especialmente en las familias desocupadas, en la economía informal y en los jubilados y pensionados. El tema de la jubilación fue otro de los puntos claves por los cuales se rechazó la ley Bases. Desde el oficialismo no querían reconocer el mes de enero, querían de alguna manera saltarlo, según lo que dijeron los radicales, y recién empezar a aplicar algún tipo de variación y aumento significativo a partir del mes de marzo, con una compensación y un bono que falta para febrero todavía, que ya está anunciado, de 55.000 pesos, pero que achata muchísimo la pirámide, porque la jubilación tope a la que llegan con estos bonos es 165.000 pesos. Aquel jubilado, pensionado, que percibe 164.000, el bono que le corresponde es lógicamente de 1.000 pesos. Claro, exactamente. Bueno, y hablando de Hacemos Coalición Federal, desde ese bloque también, donde integran los diputados que eran coalición cívica,
presentaron también un proyecto solicitando una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Sí, también. Sí, una fórmula. Exacto. Sí, exactamente. Bueno, vamos con la próxima placa. En este caso habla de los incrementos, son de emergencia para los sectores más vulnerables que están padeciendo el ajuste de Milei que impacta en el precio de los alimentos, como yo decía, medicamentos, transporte y educación. La que sigue, todo esto en un contexto de realmente bastante incertidumbre desde lo económico, que inclusive el presidente Javier Milei dijo esta mañana que los meses de abril y mayo también van a ser muy duros. Va a ser una B corta. Y esta B corta, que es lo que figura en el recorrido ideal que tiene el presidente Milei. Sabemos que la economía está lejos de ser una ciencia exacta. Claro. Está lejos de tener, lo hemos vivido a lo largo de la historia con muchísimos y diferentes presidentes, de anunciar determinadas medidas económicas que iban a dejar para más adelante la posibilidad de una recuperación, y lamentablemente eso no sucedió. Vamos con la próxima placa. El artículo primero de esta propuesta dice que desde el 1 de febrero de 2024, con carácter retroactivo y de emergencia, va a suministrarse un incremento acumulativo de la asignación universal por hijo e hijo con discapacidad para la protección social, la asignación por embarazo también y la asignación por hijo con discapacidad, equivalente al 30% del monto vigente a la fecha de referencia. Estamos hablando de una importante suma, de alguna manera trata de componer la diferencia. Recordamos que en diciembre hubo una inflación de un 25% y en el mes de enero de un poquito más de un 20%. Entonces, trata de acercarse de alguna manera a esa cifra. Vamos al artículo segundo, o como lo que falta de este. Para el mes de marzo deberá aplicarse sobre el monto surgido a posterior de la aplicación de incremento de emergencia. O sea, son acumulativos. Bien. No es que se vuelve para atrás y se va para adelante, sino que el último ingreso es lo que se tiene que tomar como punto de partida. El artículo segundo, este bono extraordinario para las familias beneficiarias de la tarjeta alimentar, destinado a cubrir la compra de insumos escolares de acuerdo al siguiente esquema. Bueno, A, un hijo o hija de 40.000 pesos, B, 2 hijos o hijas con 70.000 pesos y 3 hijos o hijas o más de 100.000 pesos. Bueno, esto de alguna manera ha sido cubierto por el anuncio del día de hoy. Exacto. Pareciera que lo escucharon, o hubo alcoyana, como se decía habitualmente, entre, en este caso, el presidente y el socialismo. Lo que sigue, el artículo tercero, desde el 1 de febrero de 2024, con carácter retroactivo y remunerativo, un aumento de 30% para los beneficios previsionales equivalentes hasta 2 jubilaciones mínimas. Bueno, este es el sector, sin lugar a dudas, que más se está viendo perjudicado. También, por supuesto, en líneas generales todos los trabajadores. El gobierno no cree en la imposición de los aumentos por decreto, lo volvió a reiterar esta mañana Javier Milei en la entrevista que brindó. Las paritarias son libres y desde ese lugar no impulsan ningún tipo de aumento sectorial. Está por verse lo que suceda todavía con el tema del salario mínimo vital y móvil. Recordamos que en la día de ayer no hubo acuerdo, el gobierno propuso un 18%, los empresarios propusieron un 18% y los sindicatos un 85%, hay declaraciones de algunos sectores dirigentes sindicales llamando a un paro nacional. Va a haber un paro del servicio de trenes, o por lo menos está anunciado para la semana que viene, de la fraternidad. Por otro lado, también se viene una paritaria o algo parecido en el sector docente para la semana que viene, que es el otro punto crítico antes de que comiencen las clases. En definitiva, este proyecto tiene una cuota saldada que tiene que ver con los útiles escolares, pero falta el respaldo, el apoyo para pensionados, jubilados, que necesitan un refuerzo cuando el gobierno critica la fórmula anterior, pero no aplica una nueva, y entonces deja, digamos, transitando estos momentos solamente con el bono
que ha otorgado en los meses de enero y febrero, Fer. Bueno, bien, Fabián, gracias, porque esto va formando parte de lo que es en definitiva, hay más placas, Sí, ¿no? hay una más. Bueno, hay una más. Bueno, queda una más. Sí. Perdón. Adelante. El incremento surgido del régimen de movilidad jubilatorio correspondiente al mes de marzo deberá aplicarse sobre el monto total. ¿Y a quiénes alcanza? Sí. ¿Quiénes son los beneficiarios? Lo dijimos un poquito en el desarrollo, acá está más pautado. Titulares de prestaciones contributivas profesionales a cargo del ANSES, beneficiarios de la pensión universal para el adulto mayor, la más conocida como PUAM, también a beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES. No sé si queda alguna más. Y autorízase, bueno, como último y formal de cada uno de los proyectos, en este caso que tiene que ver con el presupuesto, autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley. Y ahora sí, es la última. Ahí está, listo. Ahora sí, ahí estamos. Completo el informe de Fabián, que tiene que ver, en definitiva, lo que señalamos. Empiezan a sumarse diferentes iniciativas sobre diferentes temas que van a ir conformando lo que va a ser la agenda que va a tener el Congreso Nacional. A partir del 1 de marzo se habilitan ya las discusiones para las propuestas de los diferentes legisladores nacionales, sumadas a las propuestas que puedan llegar al Congreso desde el Poder Ejecutivo Nacional. Y también, por supuesto, me parece algo que empiezan los presidentes de bloque ya a tomar conocimiento respecto a los integrantes de cada una de las bancadas sobre las comisiones que van a querer estar trabajando los diputados nacionales a partir del 1 de marzo, que van a tener que ir conformándose. Sí, ya más allá de que ya se van definiendo algunos lugares, también por supuesto dependiendo de qué es lo que le corresponde en materia de representación, ¿no? Claro. A cada uno de los bloques, que eso va a ir variando, pero puntualmente también ver cuáles van a ser los proyectos y en base a eso también ir definiendo las comisiones, teniendo en cuenta que quizás haya varios proyectos que tengan que ver no solamente con materia económica, pero sí mucho en materia de seguridad, Claro. quizás, porque sabemos que habían presentado en el día de ayer Madres de Plaza de Mayo, si no me equivoco, en este caso era un protocolo contra lo que ya estaba establecido del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. Segura era un proyecto en realidad contra el protocolo antipiquetes. En realidad, sobre todo el tema seguridad, creo que va a ser uno de los puntos claves y seguro esa va a ser una de las comisiones que primero se va a tener que conformar, Claro. entre otras, ¿no? Más allá que ya están las económicas de alguna forma integradas. Bueno, y ahí también empezará la discusión respecto a qué bloques le corresponde tantas presidencias, a cuál otro bloque le corresponde. La de salud también. Sí, hay varias comisiones. Se van a tener que conformar todas, ¿no? Porque el temario va a ser muy amplio. Sí. Uno a veces va con los temas económicos o los temas de relaciones exteriores o los temas previsionales, pero aquí puede haber proyectos que van a presentar los diputados que estén vinculados, por ejemplo, con el deporte. Exacto. ¿No? Sí, y ahí, recordemos, Martín viene participando de las reuniones del Gabinete Nacional. Una de las cosas que había anunciado, no sé si recuerdan, Fernando, Lourdes, al comienzo, era que algunas de las comisiones no iban a figurar más. No sé si recuerdan eso. Sí, de que iba a haber un recorte de comisiones. Un recorte de comisiones. Sí. Claro. Yo estaría atento a esa posibilidad. Más que nada las de cultura. Sí, no sé a cuáles específicamente, pero esa es una de las posibilidades. Y otra de las cuestiones tiene que ver con una actividad que vos hablaste recién del tema de represión y la propuesta de la Madre de Plaza de Mayo. Hubo una actividad aquí ayer en el anexo, en el segundo piso, presentada por el Frente Izquierda de los Trabajadores. Estuvieron allí Miriam Bregman, el diputado Vilca, el diputado Castillo, la diputada Romina del Pla, el diputado Castañeto, la diputada Siley, el diputado Ledesma y organismos de derechos humanos presentando, entre ellos el CEL, la PDH, el CEPROD, presentando todas las impugnaciones y presentaciones que se hicieron en la justicia justamente a partir de lo que la izquierda denominó la represión que sucedió afuera del Congreso el 1 de febrero.
se escucharon testimonios de, justamente, en primer lugar, bueno, algunos de los dirigentes, el CELSA habló, pero luego de fotógrafos heridos, de los trabajadores de la salud que también fueron de alguna manera gaseados en las afueras. La verdad que fue muy emocionante, estuvo Nora Cortiñas también, habló, dirigió la palabra un minuto, pero una actividad aquí en el Congreso que no tuvo, creo, la repercusión que debería haber tenido a través de los medios y que dejó marcado también que desde algún lugar hay una unidad en cuanto a, dijo Castañeto, vamos a estar en la calle en caso de que haga falta, de alguna manera una unidad de acción como se vio con el tema de la ley bases entre la Unión por la Patria y el Frente Izquierda. Bueno, y por acá pasó Nicolás del Caño. Antes de la conferencia tuvo un adelanto aquí en los estudios de Diputados Televisión respecto no solo a la actualidad parlamentaria, sino también un adelanto de lo que se iba a estar viviendo ahí en la conferencia que dio el Frente de Izquierda. Quien habló con Diputados Televisión también fue el diputado Carlos D'Alessandro de la Libertad Avanza por la provincia de San Luis, de esta manera. Nosotros entendemos que el 7 de diciembre, cuando hicimos la sesión preparatoria, que se eligieron los nuevos, o sea, que entramos los nuevos diputados, se eligió un sistema que es el sistema DON de bloques para conformar las comisiones que vamos a tener durante el transcurso de estos próximos 2 años. Y el sistema DON da que a Unión por la Patria le corresponden 3 diputados en las bicamerales. Ahora, había ahí una pequeña diferencia que se discutía entre el bloque Unión por la Patria y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, porque a Unión por la Patria le daba casi 3,5 en la división del sistema DON y a Martín Menem le daba 3,4 y pico, lo cual inclinaría hacia 3 diputados que tenían que complementar o conformar la bicameral. Sí. Ahora, después que se fueron los diputados tucumanos de Unión por la Patria, no queda duda que le corresponden solamente 3 diputados en la bicameral, así que tendrían que poner los 3 diputados a disposición para por lo menos conformar la bicameral de DNU. Después veremos las otras bicamerales. Claro. Y también decíamos con mis compañeros que, bueno, hay un montón de discusiones o de puertitas que dejó abierta la ley de bases, ¿no? Que uno entiende que en algún momento del año parlamentario se intentarán retomar, pero para eso hay que conformar el resto de las comisiones, que por experiencia, con un Congreso con fuerzas repartidas de manera más pareja, si se quiere, el año pasado ya costó un montón armarlas. Uno imagina que va a ser un trabajo complejo armar las comisiones de cara a cómo está conformado el Congreso ahora. ¿Usted qué piensa? No, totalmente de acuerdo, va a ser muy complejo porque recordemos que hay bloques que se conformaron para ganar más espacios en las comisiones, como puede ser el bloque de Pichetto, que era un bloque que era de 9 diputados al principio y ahora tenemos 23, pero entendemos también la estrategia para poder conformar comisiones. Sí. Hay que ver cómo queda acá el 1 de marzo Unión por la Patria, si sigue todo el bloque unido o van a seguir perdiendo integrantes con el transcurso de estos 15 días que quedan, y cómo queda el bloque de la Libertad Avanza y el PRO, si vamos ahí, que se está planteando sobre todo en los medios de comunicación, levanto una nota de los medios, si vamos a la unificación del bloque o si cada cual va a ir con su bloque por separado. Bueno, ahí estaba Carlos D'Alessandro con algunas definiciones importantes e interesantes en respecto a los próximos días que se vienen, que formalmente, terminado el periodo de sesiones extraordinarias, hay que esperar al 1 de marzo. Pero, ¿esto qué quiere decir? Que no va a haber ninguna actividad, que no va a haber ninguna reunión, no de ninguna manera. Va a haber muchas reuniones, van a haber muchas actividades políticas y en muchos casos también definiciones en torno a qué es lo que va a pasar con las integraciones de los bloques, con los pedidos que van a hacer cada bloque, porque seguramente a esa situación planteada por la conformación de la Comisión de Trámite Legislativo, donde Germán Martínez dice a Unión por la Patria le corresponden 4 lugares, y donde el presidente de la Cámara, Martín Menem, dice no, le corresponden por la proporción y el número de integrantes que tienen
les corresponden 3. Seguramente esa misma discusión El tema es que se va a cambiaron dar. los números a partir de que los tucumanos creo que Se se fueron. fueron, y también 3 diputados de Salta, si no me equivoco, son los Pero esos se habían ido antes de hacer eran el 105 cálculo, y pasaron a 99 que en se fueron total. a conformar Innovación. Exacto. Ahora, incluso con los 3 diputados tucumanos, los números de proporcionalidad que le daban a Martín Menem alcanzaba a 3, no llegaban. 3,8, 0,8, Claro. sí. Bueno, lo cierto es que esa misma discusión política puede llegar a darse cuando empiecen a discutir, bueno, cuántas comisiones le corresponde a cada bloque. Y se va a dar sin ninguna duda, Sin porque dudas. además tengamos en cuenta que en principio cada uno de los bloques debe enviar cuántos y en qué comisiones va a participar cada uno de los legisladores y legisladoras. Claro. Entonces, y esa definición la tiene que hacer directamente a partir de esta enumeración de nombres el presidente de la Cámara, a partir de lo que él defina. Ahora, ¿será inmediata esa conformación? ¿Estará interesado efectivamente en su discurso el presidente Milei en que el Congreso avance con el tratamiento de leyes? Uno entiende que debería estar así, pero el enfrentamiento con algunas bancadas es bastante importante. Y habrá que ver qué respuesta hay del otro lado también, en caso de que se continúe el ritmo de ida y vuelta sin una especie de calma o aguas más o menos mansas como para que un diálogo político pueda ser llevado adelante. Claro. A ver, me parece que hay una demostración que están haciendo los propios diputados nacionales durante estas últimas semanas y en esta semana mucho más, y me parece que en las próximas también, que es la presentación de proyectos. Exacto. Si hay mucha presentación de proyectos por parte de los diputados, es que los propios diputados tienen interés de el funcionamiento de la Cámara. De trabajar. ¿No? Entonces, me parece que ahí van a coordinar Eso va a adelantar. junto con Martín Menem la necesidad de conformar comisiones. Ahí Martín Menem fue muy directo cuando conformó las 4 comisiones que fueron legislación general, presupuesto, asuntos constitucionales y relaciones exteriores, fue muy directo. Cuando le pasaron el listado, en el caso de Unión por la Patria, que superaba los números que él decía que le correspondían para determinada comisión, cerró la lista y dijo, llegan hasta acá, el resto queda fuera. Sí, estuvo en discusión ahí el tema de, recuerdo cada una de las comisiones cuando se conformaron, siempre planteó Unión por la Patria al inicio, diciendo que le correspondía la mayoría y sin tener el visto bueno de cada una de las comisiones, ¿no? Claro. Entonces me parece que esa misma metodología la va a utilizar cuando conforme el resto de las comisiones. ¿Se sabe quiénes son algunos de los nombres? En este caso ayer creo que lo mencionábamos, quiénes podían llegar a ser los que constituían esta comisión de esta bicameral, ¿no? Sí. Que en este caso habían sido Máximo Kirchner, Ramiro Gutiérrez, Carolina Gailard, entre paréntesis, ahí como... Sí, y el cuarto es Germán Martínez. Si tiene que cerrar la lista antes, si Germán Martínez no termina de enviar una nota y toma la decisión Martín Menem, el que queda fuera es Germán Martínez. Bien. De los 4 nombres que envió Unión por la Patria al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Por estas horas seguramente estarán discutiendo diferentes estrategias. El conformar o no conformar la comisión bicameral, eso es una estrategia política por parte del oficialismo. El pedir que se discuta el proyecto o el DNU directamente en el recinto, como lo está pidiendo Unión por la Patria en el Senado Nacional, es otra estrategia política. Y cada uno juega su estrategia política. ¿no? Por supuesto. En una casa política lo más lógico es que suceda esto. Y me parece que va a tener que, esta negociación constante se va a tener que continuar dando y de alguna manera también no solamente cómo actúan los bloques, sino también las individualidades, inclusive dentro de los bloques aliados, como por decir, por ejemplo, el PRO, que es un bloque que es muy cercano a Libertad Avanza, seguramente también va a haber diputados a los que responden a otros referentes quizás políticos y bueno, obviamente que la cosa va a ir cambiando. Bueno, así está por ahora la situación. Puede variar. Exactamente, así está la situación aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Le ponemos punto final al resumen del día de hoy.
Lourdes, gracias. Gracias, un Fabi, placer. gracias. Buen fin de semana, Fer. Gracias. Buen fin de semana. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en Diputados Televisión. Enseguida nos reencontramos en la tercera edición. Quédese por aquí por DTV. Gracias y enseguida nos reencontramos.